¿Cómo están? Continuando con el ejemplo, vamos a ver una aplicación que ya empieza a ocupar algunos patrones de diseño y también interactúa con la base de datos. Para aquello vamos a explicar la estructura del proyecto. Es un proyecto NetBeans estándar y está organizado en capas, ya tal como un edificio, digamos, que en cada piso tiene alguna funcionalidad específica en este caso. Y este package que está acá arriba, que dice Vista UI, en el fondo es la ventana o cualquier ventana que ustedes quieran mostrar al usuario. Y después viene el controlador, las clases que son parte del modelo, un package especial para lo que es el traslado, ¿cierto? De las clases que son del modelo a clases que son de SQL, una por cada clase del modelo. En este caso, este usuario DAO MPL implementa una versión de base de datos del Pojo de usuario. Tenemos las clases que están relacionadas a la conectividad a la base de datos. Ya en este caso, le podemos decir a la aplicación que o funcione en MySQL o en Oracle, ¿ya? Y otra capa de servicios que tienen que ver con brindar las condiciones para que la aplicación eh, disponga de, valga la redundancia, servicios que se utilizan todo el rato, como por ejemplo la conexión a la base de datos. Finalmente, bueno, aquí en el diagrama podemos ver que en color naranjo está nuestro computador, digamos, el localhost, ¿ya? Y en el video anterior vimos que instalamos el servidor MySQL, ¿ya? Aún no hemos creado bases de datos, pero ahora vamos a crear una que se llama Login App, que es esta. Y bueno, ya vimos que existe una base de datos DB, otra que es Performance Schema y creo que hay otra que se llama MySQL, ¿ya? Entonces nosotros vamos a crear una base que se llama Login App, vamos a crear algunas tablas, para el ejemplo que vamos a hacer ahora, una tabla usuario que tiene un login, password y bueno, una clave primaria que sería el login. El ID de departamento apunta a la tabla de departamento, o sea, es una foreign key, FK, que apunta al campo ID y básicamente es para demostrar eh, un poco cómo podemos hacer los SQL y ese tipo de cosas. La correspondencia es la siguiente. Servicio, están acá, ese package que está ahí. Tenemos base de datos aquí, SQL dado acá, modelo y negocio, ¿cierto? El modelo, controlador y finalmente la vista. Eh, Aquí estamos también ocupando algunos patrones de diseño, como por ejemplo, bueno, partamos de lo más simple que es herencia. En capítulos anteriores vimos el tema de que teníamos una superclase y subclases. En este caso, eh, aquí por herencia, ¿cierto? MySQL hereda de conexión DB. Esto es una conexión genérica. Y como muchos atributos que son parte de la conexión por JDBC, eh, básicamente se heredan hacia las clases inferiores, ¿ya? Y bueno, podemos ver acá que estaríamos ocupando la librería JDBC. Y como vamos a usar MySQL, en este caso necesitamos contar con el driver JDBC MySQL, ¿ya? Este driver quedó aquí en la carpeta. En NetBeans 8.2 es llegar y usar porque se están las librerías disponibles, pero en los NetBeans últimos, como el 11 por ejemplo, entiendo que hay que agregar la librería aparte, ¿ya? Por lo tanto, ahí quedó el driver y bueno, como les decía en el video anterior, si tienen problemas para instalar MySQL, instalen primero estos dos ejecutables y después instalen el servidor, ¿ya? Volviendo acá, tenemos que, como les decía,
Bueno, básicamente esta aplicación parte por un main que tenemos aquí en Login app. Aquí está la partida. ¿Ya? No olvidemos que el modelo vista controlador separa las clases del modelo, que son tradicionalmente los pojos, la vista, que es toda la interacción gráfica, ya sea en consola o con ventanas. El controlador permite, ¿cierto? Dado que nosotros al controlador le informamos quién es la vista y quién es el modelo, que él interactúe con estas clases según corresponda. Y BD en este caso representa una abstracción, ¿cierto?, de todo lo que está acá. ¿Ya? Esto a modo general, para simplificarlo un poquito, dado que aquí hay más package. Ahora bien, como les decía, tenemos herencia, ¿cierto? Después tenemos, por ejemplo, se aprecia nuevamente herencia cuando hagamos una ventana, que en este caso no viene ninguna, pero después vamos a convertir el login, que en este momento está solamente con escáner, o sea, en consola, ¿ya? Posteriormente lo vamos a implementar gráficamente. Así que en este caso Vista representa una aplicación de consola sin ventana, ¿ya? Y la idea es que después la cambiemos por una ventana donde pidamos login, por ejemplo, para demostrar la funcionalidad. El otro patrón que estamos usando acá es el patrón dado, como les decía, donde básicamente tenemos nuestro pojo que es usuario, o sea, tiene constructor, get, set, métodos custom, etcétera. Y aquí lo que queremos es que estos objetos que están aquí se guarden en la base de datos mediante esta clase. Ya, generalmente a través de operaciones eh, select, insert, update, delete, ¿cierto? Eh, Muy probable que estén relacionadas a un CRUD, ¿cierto? Entonces en esta interfase CRUD DAO la vamos a ver acá un poquito, vamos a colocar todos los métodos que debería tener un CRUD, ya que es crear asociado al insert, read con un tipo, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros a esta interfaz le vamos a pasar el tipo de dato que vamos a trabajar. En este caso, si yo voy a modelo, tengo un pojo que es usuario, que solamente tiene un login y un password y la estructura típica que tenemos para esto, ¿cierto? ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a hacer es que cuando queramos crear objetos basados en esto, le vamos a indicar que T, en este caso, es la clase que vamos a ocupar en esa oportunidad, en este caso, usuario, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo digo T, es como, por ejemplo, en este caso, hablar de usuario y se repite aquí, 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 acá, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, tengo el create con los insert, el read para los select, tengo un read para entregar un objeto usuario y que me diga si está o no está, en este caso en la base de datos. El read sin parámetros me serviría para hacer un select a la tabla sin ningún where, o sea, sin filtro, para que traiga todos los registros que están en la tabla y me los devuelva en un array list del mismo, en este caso genérico, ¿ya? Y el read con where me permite mandar un where para filtrar y obtener solamente algunas tuplas o registros de la tabla que yo quiera, eh, digamos, leer, que en el fondo va a estar asociada al objeto que estamos manejando acá, ¿ya? También tengo el update, ¿cierto? Para las actualizaciones, el modificar y para ahorrar también un objeto en particular, pero siempre esto va apuntado a la base de datos, ¿ya? Por eso estamos aplicando el patrón dado, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es definir una interfase que nos permita básicamente definir el rayado de cancha para todos los que se van a colgar de esta interfase, ¿ya? Una vez que tenemos definido esto, es también relevante que por cada eh, clase, ¿cierto? O entidad que sea parte del modelo o de la problemática que estamos tratando de resolver, creemos una interfaz asociada a esa clase, ¿ya? Que en el diagrama se aprecia aquí. Esta interfaz se va a heredar de Cruz DAO, ¿ya? Y en este caso, como tenemos usuario, vamos a tener usuario DAO hable, porque es interfaz. Y aquí podríamos colocar cualquier método abstracto
que nosotros queramos que en el futuro se implemente por las clases que se van a colgar de aquella que en este caso sería, eh, digamos, la propia implementación, perdón, de esta, ya que hace un implement, ¿ya? Entonces, por ejemplo, DAO y MPL es una implementación de usuario doable y a la vez esta se cuelga de root doable. O sea, esta se cuelga de esta y esta se cuelga de esta. Ya, esa es un poco la idea. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo? Para crear un usuario, yo le voy a enviar el usuario, ¿ya? Y voy a crear, en este caso, un SQL, insert into usuario, eso permite crear un registro, le digo los campos de la tabla y los valores, ¿ya? Y básicamente aquí lo que estamos haciendo es pedir apoyo a un conjunto de clases que dan los servicios transversales a la aplicación, que son las que están aquí, ya que trabajan en conjunto con estas, para permitir todo lo que es la conexión a la base de datos y lo que logramos finalmente es que esta conexión, la aplicación completa, digamos, todo este cuadrado más azul que está aquí, haga una conexión y la mantenga activa durante todo el tiempo de trabajo y no esté creando más conexiones, ¿ya? Si nosotros no ocupáramos los patrones, en este caso factoría y singleton que están aplicados aquí, dado que el patrón dado está aplicado aquí, perdón, ¿ya? Aquí vamos a hablar de dos patrones más que son factoría y singleton, ¿ya? Probablemente estaríamos creando conexiones a cada rato y eso no sería eficiente para la propia aplicación y tampoco para el motor de base de datos que tiene las conexiones limitadas también, ¿ya? Si esto lo llevamos a un ambiente cliente-servidor con más computadores que estarían eventualmente conectados a través de una LAN, por ejemplo, a este servidor de base de datos que es un equipo en particular, ¿ya? No sería el equipo de un usuario, haría las veces de servidor por tener instalado el MySQL. Ocurre que si tenemos muchos clientes donde esta aplicación va a estar instalada, vamos a tener por lo menos una conexión por cada uno de ellos. Y si no hiciéramos este patrón factoría y singleton, probablemente la aplicación crearía muchas conexiones y al multiplicar por la cantidad de clientes conectados haría que esta cosa en algún momento va a caer. ¿Ya? No como que se caiga algún motor, pero puede denegar el servicio porque se le acabaron las conexiones disponibles. Y si queremos dar más conexiones, eso ocupa más memoria y bueno, se empieza a ralentizar el sistema. ¿Ya? Entonces, para ir viendo cómo se desarrolla esto, eh, básicamente tenemos una base de datos, ¿ya? Tenemos un script que viene en la carpeta DB, donde nosotros ya vemos que se está creando una base de datos que se llama login app, como vimos en el diagrama. Hay que decirle al MySQL que se conecta a esta base, en el fondo la deje como seleccionada, de tal modo que los objetos que voy a crear aquí se creen en esa base y no en otra, ¿ya? Estamos creando una tabla de departamento que tiene un código, un nombre, un alias, tiene una clave primaria, que en el fondo va a ser el mismo código, una tabla usuario, login, password y de departamento. Esta va a apuntar a este código que está acá. Aquí está declarado como una clave foránea, ¿cierto? Entonces estamos modificando esta tabla agregando que ID de departamento es una foreign key, ¿cierto? Que referencia a departamento al ID. Después creamos cliente, producto, ¿ya? Y aquí un poco estamos ejemplificando la creación de una factura, ¿ya? De modo que tenemos los datos más básicos, ¿cierto? Un código de factura en una fecha determinada para algún cliente en particular, ¿cierto? Pero también tenemos que guardar todos los productos que se compraron, ¿cierto? Guardando la transacción. Supongamos que vamos a comprar un martillo y un serrucho. Tendríamos en la primera línea la uno el martillo. Esta línea corresponde a la factura determinada por esta ID de factura, con el código de producto que referencia al martillo en este caso, eh, o cualquier producto que ustedes quieran, digamos. La cantidad que se va a comprar, el precio al que se compró, independiente que esto tenga un precio acá
de lista, por decirlo de alguna forma. Hay que registrar el precio del de ese día, por decir algo. Y bueno, podríamos seguir agregando más atributos, pero esto es solamente un ejercicio básico. Por lo tanto, tenemos que agregar la foreign key, ¿cierto? Modificamos factura detalle para decir justamente que factura apunta al ID de factura y producto apunta al ID de producto. ¿Ok? De modo que si no está digamos, la combinación adecuada va a reclamar la base de datos y va a mandar una excepción. Por eso era importante, hace algunos capítulos atrás, aprender manejo de excepciones. Y bueno, básicamente este script que está acá, ya nosotros podemos básicamente conectarnos al MySQL. Tendríamos que ir acá a prestaciones. Yo lo había dejado como login app acá. Ahí está. Y ya yo lo ejecuté. Voy a Bueno, voy a ver si la puedo borrar la base de datos. Voy a hacer un drop database login app y después que si no existe la cree. ¿Ya? Así que elijo acá arriba la conexión, en este caso login app acá arriba, que fue la que establecí acá, y puedo ejecutar el script completo. Bueno, dio algunos errores, los vamos a revisar. Iba todo bien hasta aquí, con línea 43. A ver, por sintaxis. Ahí, ahí. Fue la línea 77. Tenemos producto. Bueno, esta tabla no se creó. Puede que me haya equivocado en el tipo de datos. A ver, busquemos un poquito el tipo de datos. MySQL. Eh, byte. No sé si es byte o bit, no me acuerdo. Así que bit. A ver, aquí está el error. Este es un varchar. Bueno, voy a tratar de ejecutar el script nuevamente. Y ahí sí, paso completo. Dado que me faltaba aquí el varchar en el producto. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos la estructura. Ahí está cliente, departamento, factura, detalle, factura, producto y usuario. ¿Ya? Volviendo acá, y como les decía hace un rato, tenemos
herencia, aquí tenemos una conexión genérica que es la superclase. Tiene todos los atributos necesarios para poder hacer la conexión, ¿ya? Están acá, se reciben por el constructor y tenemos la subclase que sería MySQL, que hereda, en este caso, de conexión genérica, y tenemos los parámetros en caso que si yo no le paso parámetros porque no usé el segundo constructor con argumentos y hago el new sin parámetros, le tengo que dar estos valores por lo menos para que se conecte mediante JDBC, ¿cierto? Con el driver, que es la clase que viene dentro del driver. Eso lo vamos a ver acá en propiedades del proyecto. Cuando voy a biblioteca, aquí yo tengo que agregar el jar del MySQL Connector y lo mismo para ejecutar, también aquí, ¿ya? De modo que tengamos, en este caso, cargado el driver JDBC que está aquí, ¿ya? Y eso dentro trae esta clase, que es la que permite usar JDBC, en este caso versión MySQL, ¿ok? Nos estamos conectando a nuestra misma máquina, al puerto 3306 que usamos cuando instalamos el MySQL. Podemos usar una cuenta específica, perdón, una base de datos específica, que es login app, en este caso, que la acabamos de crear. El set de caracteres para que no desconozcan los acentos, la ñ, etcétera. La cuenta del servidor con la que nos vamos a conectar puede ser root, ¿ya? Y en este caso lo instalamos con 234. Y esos serían los valores por defecto en el caso de MySQL. Si estuvieran en Oracle, la sintaxis varía un poquito, pero básicamente la idea es la misma, ¿ok? O en cualquier otro motor de base. Ahora bien, viene aquí un método que se llama testear SQL, que básicamente va a partir borrando todo lo que hay en la tabla usuario, ¿ya? Y va a crear, va a aplicar un create, un read, un date, delete, ¿cierto? Un CRUD, para testear que toda la funcionalidad que está acá esté funcionando bien, valga la redundancia, ¿ya? Así que lo primero que hace la aplicación es esto y permite chequear que estén funcionando todas las operaciones básicas a la base de datos, ¿ya? Y en caso de que haya algún error nos va a indicar, ¿ya? Finalmente, el último conjunto de patrones, ¿cierto? Es el singleton y el factoría. La idea es la siguiente. Si yo quiero que la conexión que está acá sea única y se haga, si no existe, se crea la primera vez y se mantiene. Cuando yo pido la conexión por segunda vez, no es la idea generar una nueva, sino que reutilizar la que ya tenemos. Entonces, para lograr eso, se implementa el patrón singleton, ¿ya? Y en segundo lugar, se implementa el patrón factoría, que tiene que ver con ocultar un poco, bueno, primero es una factoría porque funciona como, en este caso, una fábrica de objetos, ¿ya? Como tiene que controlar la creación de los objetos conexión DB, eventualmente tiene que esconder la lógica de cómo lo hace para hacer MySQL o cómo lo hace para hacer Oracle. Y eso lo combinamos con la creación de las cantidades de las instancias, que en este caso es el singleton, y eso nos lleva a este package servicios, donde tenemos, aquí podríamos colocar varios servicios nosotros. Uno de ellos es obtener la conexión a la base de datos. A lo mejor si creáramos otras clases, por ejemplo, que enviaran mail, sería otro servicio. Ya, si creáramos una clase que probablemente grabara en un log, en un archivo todo lo que ocurre, sería otro servicio. Entonces aquí podríamos colocar tantos métodos abstractos como puntos de acceso a servicios que queramos tener, ¿ya? En el fondo para que nuestra aplicación los pueda usar en cualquier lado. En este caso, nosotros desde cualquier parte vamos a poder invocar el método getConnectionDB, que va a devolver una conexión genérica que es en el fondo una de estas, pero que finalmente va a ser MySQL o Oracle, dependiendo de lo que nosotros elijamos, ¿ya? Ahora, la implementación de esta factoría, eh,
tenemos que básicamente decirle con qué motor de base de datos vamos a trabajar. Eso puede tomar el valor MySQL u Oracle. Tenemos que indicarle si queremos que haga un debugging, ya, para mostrar ciertas cosas. En este caso tiene que estar en true para que se aplique el test SQL que viene en esta clase. Este método tester SQL va a funcionar solo si la factoría tiene esta variable debug en true, ¿ya? Y bueno, para poder implementar el singleton necesitamos estos atributos. Tenemos un set solamente para el motor, para decirle con qué motor vamos a trabajar. Y básicamente la conexión funciona de la siguiente forma. Cuando yo quiero obtener la conexión a la base de datos, ya tengo que preguntar si esta conexión genérica, que está acá, está null. Eso significa que nunca se ha hecho la conexión. Por lo tanto, el patrón singleton consiste en preguntar si este puntero es null. En ese caso, va a tener que crear la conexión, ¿ya? Y en este caso yo le voy a haber enviado previamente el motor, ¿cierto? Recuerden que le dijimos con qué motor de base de datos trabajar, lo que vamos a hacer a través del set motor, ¿cierto? Que lo vamos a invocar antes. Por lo tanto, va a saber si tiene que irse por este motor o este otro. Si es este, va a ser esto, ¿ya? Que es crear, va a tratar de levantar la clase conexión de MySQL, que es esta que está acá, que finalmente es la que carga el driver que viene en el punto yard del JDBC, ¿ya? Que es la clase específica, porque va a tratar de echar a andar esta clase que viene dentro del driver, ¿ya? Por lo tanto, si volvemos acá, aquí tenemos el patrón factoría porque independiente que nosotros le decimos quién es el motor con el que queremos funcionar, el que invocó a este método no tiene idea cómo se está haciendo esto, ¿ya? Y aquí lo que estamos haciendo es controlar la creación de la instancia, ¿ya? Por lo tanto, la factoría tiene esa función, ¿ya? Finalmente se crea, si no hay ningún problema, vamos a tener la conexión genérica ya con un puntero válido, ¿cierto? Porque se le asocia una instancia y vamos a retornar dicha instancia de conexión. Eso ocurre la primera vez. A la segunda vez que queramos usar la conexión, vamos a invocar nuevamente el método getConnectionDB, ¿ya? Ya no va a ser null, por lo tanto no se va a crear de nuevo la conexión, sino que simplemente se va a retornar la que ya se fue inicializada anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, de esta forma, al hacer trabajar el patrón singleton con el patrón factoría, logramos que esta conexión pueda ser invocada desde cualquier parte. Por otro lado, se vuelve a repetir un poquito el singleton, pero esta vez para la propia factoría, porque la idea es que esta factoría se cree una sola vez, por lo tanto también generamos un puntero para que la primera vez que queramos tener la factoría, si el rule se crea y se asigna y se devuelve. De lo contrario, la segunda vez que se invoque obtener la factoría va a detectar que ya no es null, ¿cierto? Sino que fue creada anteriormente y la va a devolver evitando la creación de la nueva instancia. Por lo tanto, también se usa el singleton en este caso para devolver una sola instancia de la factoría. Todo junto ahora lo podemos ver funcionando acá, por ejemplo, donde eh, a ver, por ejemplo, en la misma versión del DAO, usuario DAO, perdón, aquí implementación del usuario DAO, si yo quiero obtener la factoría, digo factoría servicio de implementación, ¿cierto? Que es esta, porque la otra es una interfase, ¿cierto? Obtengo la factoría, de ahí hasta ahí tengo la factoría, después me consigo la conexión a la base de datos mediante el servicio que está implementado en la factoría, ¿ya? Y finalmente obtengo la conexión, que es un objeto tipo connection, ¿ya? Que está acá. Tenemos un objeto que es tipo connection, ¿ya? Que es de la clase JavaSQL connection, ¿ya? Eso lo podemos buscar acá en la API. Entonces JavaSQL
Y aquí van a tener probablemente la documentación que tiene relación con esa interfase. ¿Ok? Básicamente, a través de ella, lo que estamos haciendo finalmente es obtener la conexión y si queremos ejecutar SQL, tenemos que conseguirnos un prepare statement, ¿ya? Que también lo podemos buscar en java.sql, ahí lo van a encontrar. Es súper importante que se revise la API de estas clases que están aquí, ¿ya? Y finalmente, una vez que obtenemos la conexión, podemos generar un prepare statement, ¿cierto? Donde vamos a colocar nuestro SQL, ¿ya? Le asignamos los parámetros, vale decir, el uno es el primer signo de interrogación, el 2 el segundo signo de interrogación, ¿ya? Es como que se rellenan esos signos de interrogación y como esto es un insert, sí tiene que ser con execute update porque eso sirve para insert, update o delete. Cuando queramos hacer un select, tenemos que ocupar execute query, ¿ya? Misma historia, pedimos la factoría, después la conexión a la base de datos, finalmente el objeto connection, creamos un prepare statement, ¿cierto? Que seteamos los valores y ejecutamos la consulta, con la diferencia que aquí vamos a procesar los resultados, ¿ya? En este caso el resultado unitario, ¿ya? Si trae un elemento quiere decir que encontramos el registro que andábamos buscando, de lo contrario, retornamos un falso. En este caso, llamamos a la factoría porque queremos hacer un read que traiga todos los registros sin excepción, por eso estamos haciendo un select asterisco from usuario, ya sin where, para que traiga todos los registros, y como es un select, vamos a hacer execute query, ¿cierto? Vamos a obtener un result set, que es una especie de release, pero de base de datos, por decirlo de alguna forma. Lo vamos a iterar mientras esto de verdadero, rs.next, esto va a iterar y va a procesar un registro a la vez y nosotros lo vamos a vamos a crear una instancia, en este caso un objeto usuario, lo vamos a llenar con el constructor y lo vamos a agregar a esta release que finalmente es retornado, ¿ya? Entonces se llena esta release la medida que está siendo procesado el result set, hacemos un vaciado, ¿cierto? Creamos un objeto, lo ponemos en la release y retornamos en la release completo, que es una release de usuarios, ¿ya? Tipificado. Y el React con Where, la única diferencia es que podemos aplicar un filtro Where, ¿ya? Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es seleccionar un subconjunto de registros, ¿ya? Y el procedimiento es exactamente el mismo. Por lo tanto, esta clase de DAO, que en el fondo, vuelvo a insistir, es la clase de negocio, tal como la conocíamos al principio, que tiene su correspondencia en SQL, aquí, ¿ya? Y que finalmente este objeto, que son creados a partir de esta clase, son usados desde, en este caso, este ejemplo, que es el método testear SQL, y aquí podemos ver que se está invocando el create, ¿ya? Tenemos la llamada a los tres tipos de read que tenemos, ¿ya? El update, la comprobación de que funciona el update, el delete, y aquí estamos demostrando también que igual podemos hacer prepare statement, ¿cierto? Mientras estemos en esta clase de conexión, digamos, ¿ya? Pero lo más ideal sería usarlo a través de este tipo de métodos que están aquí, pero solamente para ilustrar el ejemplo se está demostrando que se puede usar también un poco más directo. Eh, pero la idea es que ocupemos el patrón, porque de esa forma queda súper ordenado todo, ¿cierto? Y respetando ciertos patrones que nos permiten que la mantenibilidad del sistema en el futuro sea más abordable, ¿ya? Bueno, como les decía, cuando parte la aplicación, podemos preguntar a la factoría si la variable de depuración está en true, podemos mandar mensajes, si no, no. Vamos a usar la factoría para indicarle con qué motor de base de datos vamos a trabajar, MySQL en este caso, ¿ya? Y le vamos a decir que establezca una conexión y aquí ya vemos que está funcionando todo lo que explicamos en ese momento, ¿cierto? Y si está en debug, en on, vamos a ejecutar
el testear SQL para que hagamos la prueba. Y aquí están los manejos de excepciones que pudiesen ocurrir. ¿Ya? Viene comentado y una vez que prueban que funciona, bueno, como les decía hace unos minutos atrás, creamos la conexión a la base de datos, ¿cierto? O creamos la tabla, mejor dicho. Y si ahora yo echo a andar esta aplicación, voy a hacer un clean and build, vamos a subir la última versión, ¿cierto? Al episodio 23 o el que sea. Nuevamente clean and build. Si le doy un play, aquí podemos ver que el testeo funcionó, modo operación on, borrando todos los usuarios de la tabla usuario. Creó un usuario, va a hacer los tres read, existe el usuario, encontró que estaba, ¿ya? Va a mostrar todos los usuarios, como los borramos todos y creamos uno, ahí está. Después estamos buscando el mismo usuario con Word para demostrar en el fondo que la consulta eh, trae un subconjunto de registros. El update le vamos a cambiar la password, ¿ya? La pusimos al revés, en vez de password le pusimos WordPass y finalmente borrado y demuestra que no existe ninguno después. Entonces podemos ver que el patrón está funcionando, ¿ya? El conjunto de patrones estamos logrando que la aplicación básicamente use la factoría, ¿cierto? A través de los patrones factoría y singleton trabajan en conjunto para obtener una única conexión, en este caso de tipo MySQL. A cada clase de modelo de negocio le vamos a hacer una implementación que va a ser de una interfaz específica también para cada clase y la vamos a hacer que herede tus DAO para implementar el patrón DAO, ¿ya? Lo mismo si tuviéramos una tabla de departamentos, tendríamos que crear departamento DAO IMPL, departamento DAO hable, ¿cierto? ¿Ya? Esto se mantiene. Y finalmente el controlador la vista y lo demás. Ahora, como ya funcionó lo de la base de datos, por ejemplo, yo voy a decir en la factoría, ya no quiero hacer el debugging, ¿ya? Por ende voy a poner esto en falso, ¿ya? Para que no ejecute el método que está acá, ¿ya? Y me voy a ir al login para activar, en este caso, el modelo visto controlador. Me va a preguntar, bueno, creo la vista, creo el modelo, se los paso al controlador, ¿cierto? Y le digo al controlador que se loguee, dado que la vista lo que hace es preguntar cuál es el login, cuál es la password, ¿ya? Si yo voy en este momento a ver la base de datos, me parece que borré todos los registros, así que, bueno, voy a crear todo de nuevo para que quede el Hernández y Leo. Así que en la misma conexión voy a ejecutar todo el script que borra todo y queda todo de nuevo. Ahí pasó impecable ahora. Y ahora puedo probar con esta combinación porque esta tupla está en la tabla. Si yo voy a ver la tabla usuario y hago una vista de los registros que están, me va a decir que está login el Hernández, password Leo, de tal manera que vamos a probar eso. Entonces me voy a login app, descomenté esto, puse la factoría en falso, ¿cierto? El debug, para que no ejecute esto. Y ahora voy a ejecutar para poder jugar y ver si se loguea. ¿Ya? Ingreso el login sería L Hernández, ¿cierto? Y el password sería Leo. Logueo exitoso. Vamos a probar ahora un logueo incorrecto. Voy a escribir Leo y Leo, una combinación que no existe, y me dijo logueo incorrecto. ¿Ya? Ahora, si esto lo fuéramos a transformar en una ventana, lo que tendríamos que hacer es agregar aquí en la vista un formulario GFrame, ¿cierto? Ya que si
puede que esté acá también. Entonces le voy a poner login. Bien, lo más simple posible. Vamos a tener una etiqueta aquí que diga login. Botoncito. Aquí podemos borrar el texto que trae. Un password. Colocamos el otro botoncito, el otro botón de texto. Bueno, lo pueden hacer con un cuadro de contraseña, pero ahí hay que trabajar con char. Va a ser un poquito más largo, así que por el momento no. Y nos falta el botón de login o básicamente salir. Bueno, ahí estaría un poco la ventana. Y bueno, los controles que vamos a usar van a ser JTextField 1, JTextField 2, JButton 1 y JButton 2. Por lo tanto voy al source y voy aquí al final, antes de los controles, antes donde están los atributos que representan los punteros a esos controles gráficos, vamos a hacer la inserción de código, getter y setter. Necesitamos trabajar con el JButton 1, el 2 y las dos cajas de texto. ¿Ya? Eventualmente con la ventana igual, y esto igual lo voy a marcar, y ahí estaríamos. Component creo que va a fallar, así que generar, tenemos botón 1, botón 2, ahí estamos con todo. Tenemos nuestra ventana lista para que pueda ser, en este caso, visible desde el controlador. Entonces voy a comentar esta versión que está aquí, que sería solamente con consola. Y bueno, vamos a hacer una nueva ventana, que en este caso va a ser login, vista login, es igual a new login. Tenemos que hacer el import correspondiente. Ahí tenemos la vista. El modelo va a ser el mismo, que es usuario. Y el controlador debería ser básicamente lo mismo. Con la diferencia que tenemos que pasar, bueno, vamos a tener que probablemente sobrecargar el constructor. Este es un controlador que está acá. Entonces, el public controlador, vamos a hacer un login b, usuario m. Vamos a hacer el import. Y bueno, aquí básicamente lo mismo, pero esta vez va a ser, bueno, la vista, voy a tener que comentarla aquí, pero va a ser de tipo login. Bueno, al final luego voy a cambiar varias cosas, pero
para que se entienda la idea. Lo vamos a comentar para que lo puedan comparar. Y bueno, aquí lo mismo. Así que también vamos a comentar. Ya, tenemos el controlador que ahora trabaja con la ventana login, ¿cierto? Y con el usuario M. Esto se puede optimizar, pero como les digo, esto es más académico. Y básicamente lo que tenemos que hacer es darle órdenes aquí a la ventana. Por lo tanto, aquí está reclamando algo. Es vista login. Bueno, básicamente loguearse. Vamos a grabar. Y tiene que ser el controlador. Tiene que primero decirle a la vista que se muestre, porque probablemente está escondida. Una vez que se muestre, tenemos que conseguirnos el botón. Tenemos que conseguirnos el primer botón. Y aquí tenemos que agregar un... Vamos a ver la sintaxis. Public. Ya, entonces vamos a pedir que ejecute este evento, que sería hacer el login propiamente tal. Bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Tenemos que conseguirnos cuál fue el login de la ventana, lo que escribió el usuario. Y tenemos que conseguirnos el get quotatextfield 1 punto get text, después el password, segundo cajón. ¿Ya? Y, bueno, como ya tenemos el login y el password, tenemos que básicamente pedir em, crear un objeto tipo usuario. Entonces, usuario u es igual a new usuario. Bueno, en realidad ya lo tenemos creado porque fue el modelo. Entonces, this.modelo, que lo hicimos arriba llegando, punto, tenemos que hacer set login
tenemos nuestro objeto ya, tenemos la comunicación hacia la ventana para obtener los datos, ¿cierto? Y creamos un objeto y ahora tenemos que pedirle a ese objeto que haga algo, digamos. Entonces, eh, tenemos que crear un objeto dado. Entonces vamos a decir good DAO hable. Entonces, esto es un DAO, ¿cierto? Va a ser igual a new usuario DAO y MPL. Entonces, el puntero de ese tipo y el new de la implementación. Bueno, y aquí tenemos que pedirle que DAO, ¿cierto? Punto. Bueno, aquí está haciendo un read, está haciendo hartas cositas, pero bueno, también creo que lo pusimos en el modelo. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar el modelo. Aquí. Ah, aquí pusimos loguearse, ¿ya? Eso va a comunicarse una capa hacia abajo, para acá, y de ahí para abajo. Así que vamos a pedirle en realidad al modelo que haga su trabajo nomás, sin pedírselo al CRUD, dado que él lo hace. ¿Ya? Eso está aquí. Por lo tanto, vamos a ir a donde estábamos, que era controlador, y dado que esto lo estamos haciendo en el modelo, simplemente le vamos a pedir que lo haga. Punto, loguearse, y eso nos va a devolver un true o un false. ¿Ok? Y algo faltó. Bueno, esto en caso que aquí vamos a tener que agregar todas las excepciones que pudieran saltar. Y bueno, si eso fue verdad, tendríamos que decirle a la ventana, bueno, aquí ocurrió lo mismo, ¿ya? Agregamos el manejo de excepciones y vamos a tener que hacer en la ventana un par de métodos. Entonces, public void, como lo habíamos dicho acá en vista, teníamos imprimir éxito e imprimir fracaso. Bueno, y para que lo vean por ventana tendría que ser un J option pane punto show. Bueno, como todavía no estamos manejando un message dialog y logueo exitoso, de lo contrario, logueo incorrecto. Ya, entonces volvemos al controlador, vamos a grabar, vamos al controlador y en caso que se pueda loguear, vamos a hacer un dis.vista.imprimir éxito para que muestre eso, de lo contrario fracaso. Pero básicamente la misma idea que teníamos antes para la consola.
Te meto los jersey, ahí estaba la misma idea. Bueno, esto es como un init en realidad. Ya, vamos a tratar de probar. Dijimos que íbamos a partir por login app, con la diferencia que cambiamos ahora por la ventana gráfica. Bueno, intentemos. Bien, aquí, ahí está la ventana, pero no sé si falla en algo aquí, algo pasó aquí. Bien, después de pelear un rato con esto, me di cuenta que la ventana del login estaba quedando pegada y, y básicamente lo que tuve que arreglar fue que todo el código que estaba entre el último set JTech Field 2 y imprimir éxito, eliminé todos esos métodos que tenían que ver con cosas de la ventana propiamente tal. Básicamente, cuando hagan el insert code, asegúrense que solamente son los controles que van a ocupar y nada relacionado con la ventana porque ahí se marea por lo visto. Ahora voy a intentar básicamente terminar lo que habíamos iniciado, que era en el login app, hacerlo como habíamos visto inicialmente. Eh, a ver, primero por aquí. Entonces, tenemos la ventana, vamos a dar el controlador. El controlador inicializa, va a agregar el listener y por lo tanto tenemos que llamar a inicializar para que inicialice la ventana agregando eso. Y el login, deberíamos comentar esto entonces para que lo haga el controlador, dando la orden a la ventana que se inicialice. Ya, y ahora cruzar los dedos. Bueno, lo otro que había comentado todo lo que estaba para acá arriba, pero ahí quedó como estaba todo originalmente. Y vamos a probar de nuevo. Entonces, clean and build. Bueno, ahí sí. Eh, Creo que era él Hernández y Leo. Sería todo. Tiene que partir por la aplicación. No por la antena directamente. Ahora sí.
L. Hernández. Leo. Y ahí sí, lo veo exitoso. Ahora algo incorrecto. Lo veo incorrecto. Bueno, aquí faltó hacer el dispose en la ventana. Bueno, perdón un poco por las vueltas, pero perdí tu tiempo ahí viendo el. Aquí voy a hacer un dispose. Y ahí tendríamos ya el conjunto completo de cosas. Y aprieto salir. Ahí sale. ¿Ya? Bien, eso por el momento con respecto al modelo vista controlador, ¿cierto? Y toda la aplicación. Esto voy a subir en el episodio 23, el corregido, para que tengan la última versión y con eso poder jugar. Así que nos vemos. Chao, chao.